Esa sensación de haber perdido tu vida no es una señal de fracaso. Es tu inconsciente diciéndote que finalmente estás listo para entender algo que ha estado preparándose durante décadas. Sé exactamente lo que sientes. Miras atrás y ves años en relaciones equivocadas, trabajos que no te llenaban, decisiones que ahora parecen absurdas. Y piensas, desperdicié mi vida. Pero déjame decirte algo que descubrí después de 40 años estudiando la psique humana: ese tiempo no se perdió. Estaba gestando algo. Es como plantar un árbol. Durante años, no ves nada en la superficie. Solo tierra. Mientras tanto, bajo el suelo, las raíces se extienden en silencio, fortificándose, preparándose. Y justo cuando crees que nada va a crecer, el brote emerge. No a pesar de esos años ocultos, sino precisamente gracias a ellos. ¿Por todas las funciones psíquicas? Yo, Carl Gustav Jung, pasé décadas estudiando algo que la psicología ignoraba: el inconsciente no solo guarda tu pasado como si fuera un baúl polvoriento. Tu inconsciente está trabajando activamente para preparar tu futuro. Lo llamé la función prospectiva del inconsciente, y cambia completamente la forma en que entiendes tu vida. Quédate hasta el final porque voy a revelarte una técnica específica para identificar qué está gestando tu psique ahora mismo, incluso si sientes que todo está perdido. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte, porque en este canal no hacemos autoayuda superficial. Hacemos psicología profunda, de la que transforma vidas de verdad. Lo que vas a descubrir hoy no es consuelo barato. Es ciencia psicológica real que te mostrará por qué esos años que llamas perdidos fueron los más importantes de tu existencia. Déjame explicarte algo que revolucionó mi comprensión de la psique humana. Cuando estudias psicología tradicional, te enseñan que el inconsciente es como un archivo muerto, guarda traumas, recuerdos, experiencias pasadas. Pero yo descubrí algo completamente distinto durante mis investigaciones entre 1912 y 1920. El inconsciente no solo mira hacia atrás. También mira hacia adelante. Constantemente está procesando información, preparando soluciones, gestando insights que solo emergerán cuando estés verdaderamente preparado para recibirlos. A esto le llamé la función prospectiva del inconsciente. Piensa en todos esos años que consideras perdidos. ¿Qué estabas haciendo? Tal vez soportabas un matrimonio difícil, o aguantabas un trabajo que odiabas, o cuidabas de alguien sacrificando tus propios sueños. En la superficie, parecía tiempo desperdiciado. Pero tu inconsciente estaba aprendiendo, procesando, fortaleciéndose. Estaba preparando la versión de ti que necesitarías ser en el futuro. Es exactamente como hornear pan. Cuando metes la masa en el horno, no ves nada durante 40 minutos. Solo una puerta cerrada y calor invisible. Si la abres demasiado pronto porque tienes prisa, arruinas todo el proceso. El pan necesita ese tiempo oculto, ese calor constante que no puedes ver ni acelerar. Tu psique funciona igual. Esos años que llamas perdidos eran tu horno psíquico. Estabas siendo horneado, transformado por experiencias que en ese momento parecían inútiles o dolorosas. Pero sin ese proceso invisible, no podrías sostener la claridad que tienes ahora. No podrías ni siquiera reconocer que algo estaba mal, porque tu consciencia no estaba lista. Aquí está el mecanismo psicológico real. Tu consciencia solo puede procesar lo que está preparada para entender. Si a los 20 años te hubieran revelado todo lo que sabes ahora a los 40, 50 o 60, no habrías podido integrarlo. Habrías colapsado o lo habrías rechazado. Entonces tu inconsciente hace algo extraordinario, te mantiene en ciertas situaciones el tiempo justo y necesario para que desarrolles la fortaleza psíquica que necesitarás después. No porque seas masoquista. No porque merezcas sufrir. Sino porque tu psique está preparando el terreno para una transformación que requiere bases sólidas. Por eso ahora, cuando miras atrás y sientes que perdiste tu vida, en realidad estás experimentando el momento exacto para el cual todo ese tiempo te estaba preparando, el momento del despertar consciente. Imagina que soy yo, Carl Jung, observando a una mujer de 55 años que finalmente se divorció después de 20 años aguantando un matrimonio donde se sentía invisible. Ella me dice: Jung, desperdicié 20 años de mi vida con ese hombre. Y yo la miro con esa expresión que mis colegas conocían bien, esa que significa: déjame mostrarte algo que no estás viendo, y le digo: cuéntame, ¿qué hiciste durante esos 20 años además de sufrir? Y ella empieza a enumerar: aprendió a sostenerse emocionalmente sola, desarrolló una fortaleza interna que no sabía que tenía, construyó una vida financiera independiente poco a poco, crió hijos mientras navegaba la soledad emocional.
Entonces le pregunto, ¿y crees que la mujer de 25 años que eras cuando te casaste habría podido sobrevivir divorciándose en aquel momento? ¿Habría tenido la claridad para reconocer que merecías más? ¿La fuerza para reconstruirte? Se queda en silencio. Y ahí está, esos 20 años no fueron tiempo perdido. Fueron la gestación de la mujer que necesitaba ser para liberarse sin destruirse. Tu inconsciente te mantuvo ahí el tiempo exacto para desarrollar el músculo psíquico que ahora te sostiene. Por el inconsciente colectivo. No perdiste 20 años. Los invertiste en convertirte en alguien capaz de salvarse a sí misma. Ahora observo a un hombre de 60 años que acaba de jubilarse de un trabajo que detestó durante 30 años. Viene a mi consulta imaginaria y me dice, Jun, malgasté mi vida entera en una oficina haciendo algo que me vaciaba el alma. Le pregunto con genuina curiosidad, ¿y qué aprendiste en esa oficina que odias? Él empieza con resistencia, nada útil. Solo a obedecer órdenes absurdas y aguantar jefes incompetentes. Pero sigo indagando, ¿aprendiste a mantener la calma cuando todo era caos? ¿A sostenerte económicamente sin colapsar? ¿A no abandonar responsabilidades incluso cuando tu alma gritaba por escapar? Y entonces su expresión cambia. Porque su inconsciente estaba entrenándolo en algo que él conscientemente despreciaba, la capacidad de sostener el malestar sin huir. Esa fortaleza que ahora tiene, esa paciencia que le permite reconstruir su vida a los 60 sin desmoronarse, no apareció mágicamente. Se forjó en esas 3 décadas que llama perdidas. ¿Sabes qué es lo perturbador? Que si le hubiera dado todo lo que quería a los 30, probablemente habría colapsado ante la primera dificultad real. Necesitaba ese temple, y su psique lo sabía. Por eso te digo, tu inconsciente es más sabio que tu ego impaciente. Finalmente, observo a una mujer de 62 años que pasó 15 años cuidando a su madre enferma mientras sus hermanos desaparecieron. Me dice entre lágrimas, Jun, perdí mis mejores años limpiando, medicando, sacrificándome. Ahora mi madre murió y yo me quedé sin nada. Y aquí es donde yo me inclino hacia adelante, porque este caso me perturbó profundamente durante años en mi práctica. Le pregunto, ¿quién eres tú ahora que tu madre ya no está? Y empieza a responder con amargura, pero la interrumpo suavemente, no me digas quién no eres. Dime quién sí eres. Y poco a poco emerge, es alguien que conoce el valor real de la presencia, que sabe sostener el dolor ajeno sin romperse, que desarrolló una capacidad de amor desinteresado que la mayoría de la gente nunca alcanza. Esos 15 años no le quitaron su vida. Le dieron una profundidad psíquica y emocional que ahora la hace capaz de relaciones auténticas que antes no habría podido sostener. ¿Ves el patrón? Tu inconsciente no te castiga con tiempo perdido. Te prepara con experiencias que, por dolorosas que sean, están construyendo exactamente la persona que necesitas ser para la segunda mitad de tu vida. ¿Por todas las funciones psíquicas? Lo que llamas pérdida es en realidad inversión. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto hoy? Déjame darte un método específico que desarrollé y que he visto transformar vidas, el método de los 3 registros prospectivos. Aquí está el proceso. Paso 1. El registro de fortalezas ocultas. Lo que vas a hacer, cada noche durante 3 semanas, antes de dormir, escribe una sola línea respondiendo esta pregunta, ¿qué capacidad desarrollé hoy que no tenía hace 10 años, gracias a algo que consideraba tiempo perdido? ¿Cuándo hacerlo? Exactamente antes de dormir, porque es cuando la barrera entre consciente e inconsciente está más permeable. No durante el día cuando tu ego está activo y defensivo. ¿Cómo hacerlo? No escribas más de una línea. La restricción es intencional. Obliga a tu psique a sintetizar, a ir directo al grano. Ejemplos reales, hoy sostuve la angustia de mi hija sin intentar arreglarla, algo que solo sé hacer por haber sostenido años de malestar propio. O, hoy dije no sin culpa, habilidad que solo tengo por haber dicho sí durante años hasta colapsar. Tiempo necesario, 2 minutos máximo cada noche. Paso 2, el diálogo con el futuro preparado. Lo que vas a hacer, una vez por semana, después del desayuno del domingo, siéntate 5 minutos y hazte esta pregunta en voz alta, ¿para qué me está preparando mi inconsciente ahora mismo con esta incomodidad que siento? ¿Cuándo hacerlo? Domingo en la mañana, cuando tienes espacio mental. No entre semana cuando estás reactivo. ¿Cómo hacerlo? Habla en voz alta, como si conversaras con un amigo sabio. No pienses la respuesta, déjala emerger. Tu inconsciente responde mejor al diálogo hablado que al pensamiento circular. Registra en audio o escribe lo que surja, sin censurar.
Las primeras 2 semanas te parecerá absurdo. Confía en el proceso. Frecuencia, todos los domingos durante al menos 2 meses para ver el patrón prospectivo emerger. Paso 3, la reescritura de la narrativa. Lo que vas a hacer, al finalizar el primer mes, toma todas tus líneas nocturnas y tus registros dominicales. Léelos en secuencia. Luego, escribe un párrafo que empiece así: mi inconsciente me ha estado preparando para. Ejemplos prácticos de cómo completar esa frase: tener relaciones donde no me pierdo a mí misma. O, construir algo propio sin necesitar aprobación externa. O, acompañar a otros desde la fortaleza, no desde la herida. Resultado esperado, vas a ver con claridad cristalina que esos años no fueron tiempo perdido, sino tiempo de gestación. Y esa comprensión no será consuelo intelectual. Será reconocimiento visceral. Lo que puedes esperar realmente: primeras 2 o 3 semanas, resistencia, sensación de que el ejercicio es inútil, ganas de abandonar. Tu ego odia este proceso porque lo despoja de su narrativa de víctima. Sigue de todas formas. Obstáculos comunes: olvidar hacerlo, sentir que no tienes nada que escribir, juzgar tus respuestas como insignificantes. Todos estos son mecanismos de defensa normales. Señales de que está funcionando: empiezas a notar patrones, sientes menos amargura al mirar el pasado, experimentas curiosidad genuina sobre qué viene en lugar de miedo paralizante. Recapitulemos lo esencial: lo que sientes como tiempo perdido es en realidad tiempo de preparación. Tu inconsciente tiene una función prospectiva, trabajando silenciosamente para construir la persona que necesitas ser para el futuro que aún no ha llegado. Y aquí está el insight que quiero que te lleves grabado en el alma: el momento en que sientes que perdiste tu vida es precisamente el momento para el cual toda esa vida te estaba preparando. No es coincidencia que ahora, justo ahora, tengas esta claridad. Tu psique decidió que finalmente estás lista, estás listo, para entender y usar todo lo que construiste sin saberlo. Esos años no te quitaron tu vida. Te dieron la única vida que podías sostener sin romperte, una vida con raíces profundas, invisibles, pero inquebrantables. Y ahora viene lo extraordinario: la segunda mitad de tu existencia, sostenida por todo ese tiempo que creías perdido. Déjame preguntarte algo específico para que reflexiones: ¿cuál es esa experiencia que más duele cuando miras atrás, y qué fortaleza invisible te dio que estás usando justo ahora sin darte cuenta? Déjamelo en los comentarios. Me interesa genuinamente tu respuesta. Si este vídeo removió algo profundo en ti, déjame un like. Si conoces a alguien atrapado en la amargura de haber perdido su vida, compártelo. Y si quieres más psicología profunda que transforma la forma en que te ves a ti mismo, suscríbete y activa las notificaciones. Como escribí alguna vez: no soy lo que me pasó. Soy lo que elegí convertirme con lo que me pasó. Y ahora sabes que tu inconsciente ya eligió por ti, mucho antes de que tu consciencia pudiera entenderlo. Hasta la próxima.